Buenos días, bendiciones a todos, saludos para todos los que están en este momento o van a ver esta transmisión en diferido. Quiero que si alguien se conecta, por favor me diga, aunque no estoy anunciándolo a muchas personas, este video va a quedar ahí por unos días. Pero quiero que alguien me diga si se escucha bien, si se ve bien, para yo poder continuar con la transmisión. Quiero decirles que estoy en mi casa de habitación. Estoy en este momento en mi casa de habitación debido a que no tenemos oficina. En este momento estamos sin oficina. Todavía no hemos podido habilitar la oficina que tendremos en los próximos meses. Hemos estado haciendo varios cambios. Estamos cambiando de casa, donde estamos reuniéndonos. Y todos estos cambios han venido representando algunas situaciones que bueno, nos afectan un poco para poder estar conectados, para poder compartir con las personas. Pero aquí desde mi casa de habitación, en algún momento lo haremos desde la oficina, pero por ahora estoy en mi casa, entonces quiero compartir con ustedes una palabra de parte de Dios, porque sí creo que, buenos días mi amada, dígame si se ve bien, si se escucha bien, si todo está en orden. Yo quiero compartir con ustedes una palabra que tengo en mi espíritu acerca de este tiempo. Entonces quiero que me digan para poder continuar sin ningún contratiempo, sin nada que nos vaya a afectar. Me dice si se escucha bien, si se ve bien, si todo está en orden. Entonces voy a proceder. Permítame por aquí porque ya estoy, me indica mi amada Sandrita que está conectada. Sandrita, mi amada, dígame si se ve y se oye bien, si se ve y se oye bien, por favor, dígame si todo está en orden. Vamos a ver si alguien más se conecta. No voy a empezar cuando haya cierta cantidad de personas conectadas, porque en realidad esto queda grabado y las personas podrán verlo en algún momento en un horario diferido, pero lo que sí quiero saber, gracias, ahora sí puedo tomarme el tiempo para poder compartir con ustedes. Quiero decirles, mis amados, que esta palabra que yo estoy compartiendo en esta mañana, como les digo, lo estoy haciendo desde mi casa de habitación, así que si hubiera alguna situación, algún evento específico, un ruido o algo, me lo pueden disculpar porque estoy en mi casa de habitación, todavía estamos sin oficina, esperamos pronto tenerla habilitada para poder estar más tranquilos y poder compartir con ustedes de una forma más tranquila, pero mientras tanto vamos a hacerlo así. Yo no puedo seguir esperándome a tener las condiciones óptimas para compartir, porque hay mucha cosa, mucha palabra, muchas situaciones que se están desarrollando en este tiempo y que es necesario estarlo liberando y soltando al pueblo de Dios. Entonces, por esa razón es importante que lo hagamos. Hay una dinámica profética que no para, no se detiene. Nosotros tenemos que estar continuamente conectados con lo que el cielo está dictando, con lo que el Señor está diciendo. ¿Qué es lo que el Espíritu está diciendo? La palabra de Dios dice allá en Apocalipsis que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero necesitamos entonces estar en sintonía, escuchando lo que el Espíritu dice a las iglesias, pero también transmitiendo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por esa razón quiero compartir con ustedes un pasaje en Habacuc capítulo 2, verso 14. Dice, Habacuc 2:14, dice, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta palabra me ha tenido dándome vueltas en estos días, y yo quiero compartir con ustedes algunos principios que están aquí implícitos en este pasaje. Porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Aquí hay dos palabras importantes en el hebreo. La primera es la palabra da'at. La primera es da'at. La palabra da'at, saludos a mi amada Liz, pastora amada, un abrazo.
Bendiciones. Hay aquí dos palabras importantes, la palabra da'at y la palabra gloria, kavod. Estas dos palabras es importante que las podamos analizar. Conocimiento, da'at, gloria, kavod. Son dos palabras hebreas importantes que vamos a tratar de transmitirle a cada uno de ustedes en esta mañana con respecto a todo lo que está sucediendo en el mundo y todo el montón de situaciones que se están dando en el mundo en este momento. Porque nosotros no podemos ser reactivos. Vemos que algo está pasando y vemos a ver qué decimos. No, nosotros tenemos que estar anticipándonos. El pueblo de Dios se anticipa a los eventos. El pueblo de Dios siempre va a ir adelante. El pueblo de Dios siempre será un anunciador. El pueblo de Dios es una nación que tiene un protocolo, que tiene una línea, una forma, un comportamiento, una cultura. El pueblo de Dios se mueve de una forma diferente a como se mueve el mundo. El pueblo de Dios se mueve en una dimensión diferente, a una velocidad diferente, con un pensamiento diferente, con un lenguaje diferente. Todo en el pueblo de Dios es distinto. Y cuando la palabra nos menciona que toda la tierra será llena del conocimiento, estamos hablando, mis amados, de algo que viene en el camino y que está empezando a suceder en las naciones. El conocimiento, la palabra da'at, es diferente al conocimiento que nosotros tenemos como algo normal. El conocimiento cognitivo que nosotros tenemos, la capacidad de aprender, la capacidad de memorizar y otras cosas más. El conocimiento da'at está relacionado con un descubrimiento de la esencia de la persona, el poder y todo lo que tiene que ver con Dios. Cuando nosotros nos encontramos a Moisés allá en el capítulo 3 de Éxodo, Moisés tiene un encuentro con el Señor y la palabra que el Señor le dice es: bendiciones, mi amada Victoria, también hasta allá, hasta Coatzacoalcos. Bendiciones, mi amada, para usted, su esposito Adoniram. Les bendigo en el nombre del Señor. La palabra que Moisés recibe en ese momento, o más bien la forma en la que Dios se presenta delante de Moisés, es una forma muy particular en la que Dios le manifiesta toda su esencia y su persona de un solo golpe, por decirlo así, en su nombre. Cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, Dios le está descubriendo su naturaleza. Dios le está mostrando quién es Él. Cuando Moisés tiene ese encuentro con el Señor y se da cuenta que está frente a aquel que es, que era y que ha de venir, aquel que es, que era y será. Bendiciones, mi amada Gaudí, Mari, Amador, bendiciones. Cuando Moisés tiene ese encuentro, Moisés es dimensionado en su entendimiento. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el da'at de Dios, con el conocimiento, el descubrimiento de quién es Él, el descubrimiento de quién es Dios está relacionado de forma directa con el lenguaje. Por ejemplo, cuando alguien tiene menos de 3 años, su lenguaje está reducido. Solamente tiene balbuceos o palabras y no puede armar frases. Después de los 3 años, el ser humano comienza a tener un conocimiento más amplio de sí mismo y empieza a hacer una diferenciación entre el bien y el mal, y ahí comienza en su proceso hasta los 12. A los 12 años el hombre tiene un conocimiento, el ser humano tiene un conocimiento mayor de sí mismo y entra en un descubrimiento y en una exploración de su ser interior, sus sentimientos, sus emociones, su sexualidad, su capacidad de asociarse. Ahí comienza en el proceso de pre y de adolescencia, luego su proceso de juventud, y conforme pasan los días, el conocimiento del hombre de sí mismo va aumentando, y entonces llega un momento en el cual este hombre alcanza una madurez y alcanza un entendimiento bastante completo acerca de quién es él, cómo funciona. Usted sabe ya si tiene un malestar, más o menos dónde lo tiene, puede decir qué le duele, puede decir qué es lo que siente, si tiene temor, si tiene enojo. Todo absolutamente se debe al conocimiento que nosotros adquirimos de nosotros. En la palabra da'at está hablando precisamente del conocimiento que nosotros vamos adquiriendo con el tiempo acerca de la persona de Cristo, de Dios mismo. Cuando nosotros pasamos el proceso de exposición a su presencia, vamos conociendo y vamos entendiendo cada vez mejor quién es Él, cómo es que Él se mueve, cómo es que Él opera, cuáles son
cuáles son sus formas de operar, de trabajar, qué es lo que Él demanda, y vamos teniendo un conocimiento mayor. El mundo tiene una idea de Dios, tienen un concepto de Dios, algunos tienen un concepto acerca de Jesús, la mayoría errado, pero cuando la Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria, aquí vamos a unir estas dos palabras, conocimiento y gloria. Cuando la Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria, estamos hablando de un conocimiento que va creciendo de forma exponencial a la gloria. ¿Qué es la gloria? La gloria es la atmósfera celestial. La gloria es ese ambiente que se mueve en el cielo. ¿Cómo hacemos entonces para tener un conocimiento de la gloria? Bueno, la única forma de que el mundo tenga, la tierra tenga un conocimiento de la gloria es exponiéndose a la gloria, exponiéndose a la presencia. Entonces aquí entra en juego el Hijo de Dios, aquí entra en juego la iglesia del Señor, aquí entra en juego el participante principal de todo esto es el cuerpo de Cristo en la tierra. Usted y yo hemos tenido a lo largo de nuestro tiempo de estar con Él, hemos tenido la oportunidad de crecer, de aprender, de exponernos a su presencia, de conocerlo cada vez mejor, de cada día entenderlo mejor. Cada día vamos comprendiendo cuáles son las demandas que Él hace, cuáles son los derechos que me asisten como hijo de Dios, cuáles son mis deberes. Todo esto tiene que ver con ese conocimiento que yo voy adquiriendo, ese da'at, ese descubrimiento de la esencia pura y propia del Dios eterno al cual nosotros le servimos, el cual nos sostiene, nos sustenta. Y entonces, a partir del punto en el cual nosotros como pueblo, como nación de Dios, como hijos del Rey, empezamos a descubrir esa atmósfera celestial y entonces una vez que la descubrimos, la conocemos y la podemos manifestar. Este es un tiempo, mis amados, donde el pueblo de Dios está siendo llamado a manifestar la atmósfera del cielo en la tierra. La atmósfera del cielo en la tierra tiene que manifestarse en las casas. La atmósfera del cielo en la tierra tiene que manifestarse en los matrimonios. La atmósfera del cielo en la tierra tiene que manifestarse en las habitaciones. La atmósfera del cielo en la tierra tiene que manifestarse en cada una de las vidas que dicen y profesan haber sido transformadas por el poder de Dios a través de la obra redentora de Cristo. Las naciones en este momento están en condiciones de incertidumbre, de temor, están en condiciones, mis amados, de crisis. Hay una crisis que cada día va a ir creciendo más. Hay una crisis que no va a parar. Hay una crisis que no se va a detener. Hay una crisis que no va a menguar. Más bien, mis amados, esto va a ir aumentando y aumentando la crisis del mundo. El mundo está en crisis, la sociedad está en crisis, la familia está en crisis, la niñez está en crisis, la adolescencia está en crisis, todo está en crisis, menos el reino. El reino no está en crisis porque el reino es el sistema de gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando nosotros estamos bajo el sistema de gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces estamos seguros de que el trono de ese Rey está firme. El trono de ese Rey no tiene ninguna mutación. El trono de ese Rey no entra en crisis, no tiene inestabilidad. El trono de nuestro Rey no tiene asuntos sin solucionar. El trono de ese Rey, de nuestro Rey, no está sujeto a aprobaciones de entidades superiores. El trono de nuestro Rey permanece firme para siempre. Entonces, cuando nosotros podemos entender y conocer, usando de nuevo el principio del conocer, del da'at, cuando nosotros tenemos la capacidad y hemos sido alcanzados por el Espíritu para que podamos comprender a profundidad la forma en la que funciona el reino, entonces nosotros podremos movernos de la tierra para manifestar el reino y para manifestar la gloria de Dios. Es la que en este momento necesita ser manifestada en las naciones de la tierra. Ahora, tenemos una iglesia que sabe mucho de religión, tenemos una iglesia que sabe mucho de doctrina, tenemos una iglesia que sabe mucho de adoración, tenemos una iglesia que sabe mucho de alabanza, tenemos una iglesia que sabe mucho de liberación, de guerra espiritual, de muchas cosas. Pero necesitamos un pueblo que empiece a conocer la gloria. La gloria no se conoce por un libro, la gloria no se conoce por una experiencia
experiencia, la gloria no se conoce por un seminario, la gloria se conoce por exposición y por búsqueda continua de la presencia de Dios. Usted y yo no vamos a poder nunca conocer una gloria que es una atmósfera y es una dimensión, no la vamos a conocer nunca por medio de otra persona. No es algo que se me imparte, la gloria no me puede ser impartida. La gloria no me puede ser impartida por imposición de manos. Nadie puede imponerme las manos e impartirme la gloria de Dios. La gloria de Dios solo puede ser descubierta en el proceso de exposición, acercamiento y vínculo con el Espíritu de Dios en continua búsqueda de su presencia. Entonces, cuando nosotros entendemos la gloria y la presencia, que es una de las cosas que yo enseño muy a menudo, el tema de la gloria y la presencia. La presencia no es lo mismo que la gloria, y muchos de los que están incluso van a ver este video saben que yo he enseñado bastante de ese tema. Presencia y gloria no es lo mismo. Gloria es kabod, presencia es panim. La palabra presencia tiene que ver con el rostro de Dios, la esencia, la persona, la santidad. La palabra presencia en el hebreo es la palabra panim. ¿Qué significa? Bueno, mis amados, tenemos que entender que entonces si la presencia es el rostro, es la persona misma de Dios, la presencia es la primera que nosotros tenemos que experimentar. La primera experiencia transformadora que tengo yo es con la persona del Señor, es con la presencia de Dios. La primera experiencia transformadora que un ser humano tiene es con la presencia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es pura, la presencia de Dios es inmaculada, la presencia de Dios es perfecta, la presencia de Dios es santa. La santidad de Dios nos envuelve a tal punto que nosotros no podemos hacer más que caer rendidos y reconocer la necesidad de un Salvador. La presencia de Dios es la que despierta nuestra conciencia y nos hace entrar en el entendimiento de que necesitamos un Salvador. El hombre sin la presencia de Dios, cuando la presencia se revela al hombre, el hombre es confrontado con su realidad espiritual, es manifestada su miseria existencial. Cuando el hombre se encuentra con la presencia, esa presencia le muda, esa presencia le rompe los esquemas, esa presencia le hace caer sus argumentos, esa presencia le hace que se destruyan y se vayan al suelo todas aquellas cosas con las cuales había estado sosteniéndose. Se le caen las muletas, se le caen los bastones, se le desaparecen las tablas en las cuales estaba flotando para mantenerse ahí medio vivo. El hombre, cuando tiene una experiencia con la presencia de Dios, es transformado de forma radical. Entonces, la presencia es lo primero que yo necesito para tener una experiencia en su gloria. Tengo una experiencia con su presencia para poder tener una experiencia en su gloria. Sin presencia no hay gloria. Si primero no hay presencia, la gloria no se manifiesta. Nadie puede manifestar gloria si primero no ha estado en la presencia. Por eso es que la adoración privada es tan importante, porque la adoración privada es un escrutinio de nuestra alma, de nuestro espíritu, en la presencia de Dios. Cuando adoramos en privado, cuando adoramos en el secreto, ahí estamos siendo auditados por el Espíritu. Ahí estamos ahí están siendo manifestadas nuestras debilidades, nuestros desaciertos, salen al manifiesto en la adoración. Cuando yo me presento delante de Él, la adoración privada me prepara para mi adoración pública, y en mi adoración pública la gloria se manifiesta. En mi adoración pública se manifiesta la gloria, los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas, las liberaciones. Toda iglesia que tiene adoración privada manifestará adoración pública, y en esa adoración pública la gloria descenderá. Es imposible que la gloria de Dios no se sienta atraída hacia una adoración genuina, hacia una adoración pura. Pero para tener una adoración pura será necesario, mis amados, será necesario que nosotros tengamos un conocimiento. La palabra dice que la tierra será llena del conocimiento. El Da'at de Dios se manifestará en el pueblo. El Da'at de Dios se manifestará en las vidas. El Da'at de Dios se manifestará en los hijos y en las hijas. Y comenzaremos a ser unos
anunciadores y manifestadores de la presencia de Dios en donde quiera que nosotros vayamos. El poder del Espíritu Santo se comenzará a manifestar en estos próximos tiempos, en estos próximos meses, de una forma gloriosa sobre la iglesia, porque si la Biblia dice que este libro, profeta Habacuc, es un profeta muy, pero muy, de una línea muy escatológica, es una línea que tiene que ver con este tiempo, es actual, es de hoy, está hablando de un hoy, está hablando de una iglesia de hoy, está hablando de usted, está hablando de mí, está manifestando una palabra que fue establecida para este tiempo. Este es el momento. Nunca ha sido más urgente una manifestación de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. Nunca ha sido más urgente que hoy. En este momento hay una urgencia poderosa de manifestar la gloria de Dios, porque en medio de un mundo como en el que estamos en este momento, en medio de un mundo lleno de pecado, lleno de desesperación, lleno de maldad, lleno de tinieblas, es necesario que se levante alguien con un discurso distinto. Es necesario que se levante alguien, pero no con un discurso religioso gastado, sino con experiencias, sino con manifestaciones. Es necesario que se levante un pueblo que tenga pertenencia, que tenga vigencia, que tenga autoridad, que tenga algo que decir que valga la pena escuchar, que no sea un discurso más, sino, mis amados, una manifestación del poder del reino de los cielos manifestado en la tierra. Eso es lo que la iglesia ha sido llamada a manifestar en este tiempo. Entonces yo creo, mis amados, que en estos próximos días Dios va a estar haciendo llamados muy poderosos al pueblo, va a estar haciendo llamados muy poderosos a los hijos para que se metan en su presencia, para que lo busquen, porque si hay algo muy fuerte que está sucediendo también, y es que hay dos espíritus en este momento. Hay dos espíritus en este momento que están afectando al pueblo de Dios. Número uno, el espíritu de distracción. En este momento, mi amada Betty, saludos, mi amada hasta allá, hasta León, Guanajuato. En este momento hay dos espíritus principalmente que están afectando al pueblo de Dios. Y uno de ellos es el espíritu de engaño. El espíritu de engaño está afectando al pueblo de Dios. Hemos estado viendo cómo la iglesia está en una condición de que no saber hacia dónde dirigirse. Hay mucho pueblo de Dios que no sabe para dónde ir, que ya hay, mis amados, los pastores ya no saben ni qué predicar los domingos o los sábados que se reúnen, ya no saben qué decir, ya no saben qué hacer. Los profetas ya no están profetizando, solamente están haciendo refritos de palabras que se encontraron por ahí, rebuscados que se encontraron por ahí. Falta revelación, falta unción, porque falta presencia, y como falta revelación y unción, a falta de la presencia, también está faltando manifestación de gloria. La gloria tiene que comenzar a manifestarse, pero para eso la iglesia tiene que salir del engaño, la iglesia tiene que salir del conformismo, el pueblo de Dios tiene que salir de la tranquilidad. La distracción es otro espíritu que está desviando la mirada, nos está sacando a mirar hacia otro lugar, nos está moviendo de nuestro foco. Si hay algo peligroso en la vida de un ser humano, y hablemos de un creyente, de un hombre, de una mujer de Dios con asignación como usted o como yo, si hay algo peligroso para alguien que fue asignado, es, mis amados, la distracción. Y no se le olvide esta palabra que le estoy mencionando en este momento. La distracción puede costar no solamente la asignación, la distracción puede costarnos la vida a nosotros y la vida de las personas que nos fueron asignadas. Hay montones de personas que le fueron asignadas a usted y a mí. Desde antes de la fundación del mundo, hay un montón de almas que fueron asignadas a usted y a mí. Hay un montón de personas que nos fueron asignadas desde antes de la fundación del mundo. Usted en algún momento las conocerá, usted en algún momento se encontrará con ellas, se cruzará en el camino.
Usted se cruzará en un elevador con alguien. Usted encontrará en el metro, en el autobús, en el ómnibus, no importa, en su vehículo. Alguien le pedirá un aventón y usted se lo dará. Hay alguien que se va a encontrar con usted y esa persona le fue asignada. Pero resulta que debido a la distracción, debido a que andamos de aquí para allá en un montón de cosas, metidos en el mismo corre del mundo, metidos en la misma agenda del mundo, metidos en la misma agenda de Babilonia, metidos en el mismo sistema de Babilonia, no nos damos cuenta que nosotros tenemos que estar caminando a una velocidad diferente, bajo un pensamiento diferente, bajo una cultura diferente, porque pertenecemos a un reino diferente, y debido a esa distracción y a estar completamente inmersos en un sistema caído, no nos enteraremos cuando alguien que nos fue asignado llegue a nosotros, y debido a eso, mis amados, se retrasará la manifestación del cumplimiento de esta palabra de Habacuc 2:14. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Pero para eso tienen que haber representantes del reino y tiene que haber gente que fluya en el poder del Espíritu Santo, que tenga entendimiento y que no esté absorto por el espíritu de estupor que tiene envuelta a la tierra entera. La iglesia del Señor, los ministros del Señor, los profetas del Señor, bendiciones mi amado profeta Marco Cambronero, mis amados, los profetas del Señor, los pastores, los evangelistas, los maestros, mis amados, incluso los apóstoles están bajo un estupor. Hay algo que envolvió a la iglesia en este tiempo. Hay algo que sucedió desde el año 2020 para acá. En el año 2020, mis amados, hay un porcentaje, usted puede revisar documentos de diferentes ministerios, por ejemplo, apuntes pastorales, enfoque a la familia, han hecho estudios, la Universidad Oral Roberts, diferentes universidades cristianas han hecho estudios acerca de cuánta gente migró, se fue, se desapareció de las iglesias, y hasta hoy, 4 años después casi, no han regresado. Algunos de ellos no regresarán jamás. Algunos de ellos simplemente se quedaron en sus casas. Algunos de ellos se buscan por ahí un culto en línea. Algunos de ellos se conectan con Dante Gebel porque así pueden sentirse aliviados, y la línea de Dante Gebel les ayuda un poco a mantenerse ahí. Mis amados, y esto que está pasando es una muestra de que el pueblo de Dios fue tamizado durante estos últimos 3 años. El pueblo de Dios ha entrado en un proceso de tamizaje, de sacudimiento, y Dios está haciendo una selección. La palabra kaved en el hebreo, que tiene que ver con la santidad, tiene también una implicación que es cortar y separar. Y la palabra cortar y separar, que es la palabra que viene del original kavod o kaved, mis amados, tiene realmente implicaciones muy fuertes. Cuando la palabra de Dios menciona el concepto santidad, santificación, santificar, es la raíz kaved, y esa raíz tiene que ver con cortar y separar. Dios está cortando y separando. Dios está cortando de lo común, sacando de lo común, sacando de lo trivial, sacando de lo cotidiano y separando para su gloria a un remanente. Dios está haciendo Dios está haciendo una selección minuciosa de su pueblo. El grueso del pueblo se ha venido quedando en estos últimos 3 años. Se ha venido quedando en el camino. Los que parecían ser, pero no eran. Y ahora los que parecía que no eran, resultó que sí fueron. Apóstoles que se quedaron botados en el camino. Profetas que eran de tarimas, de luces. Ministerios de música, de luces, de tarimas que deslumbraban. Todo eso Dios lo ha venido sacando. ¿Sabe por qué? Porque Dios está preparando a su pueblo. El verdadero remanente, Dios se lo está reservando para que en este tiempo haya una manifestación de la gloria de Dios. Así como dice la palabra en este pasaje, Habacuc 2:14, la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. La gente tendrá un da'at, un conocimiento profundo
profundo por experiencia personal transformadora con el Espíritu de Dios y con la obra de Cristo en la cruz, provocará que esa gloria, ese kabod, ese poder de Dios sea manifestado en la tierra. Ese poder no lo va a poder manifestar un religioso. Ese poder de Dios no lo manifestará alguien que tenga teología. Ese poder de Dios no lo manifestará alguien que tenga mucho conocimiento doctrinal. Ese poder lo manifestará alguien que pasa tiempo a solas con Él, alguien que conoce su persona, alguien que conoce su presencia, alguien que anhela su presencia y alguien que ha estado delante del trono en adoración continua durante su vida, desde el tiempo en que Él conoció hasta hoy. Hay un proceso exponencial que va a ir en aumento dentro de la iglesia en los próximos días, meses y años. Hay un crecimiento exponencial en el conocimiento de la presencia, de la gloria de Dios. Y conforme nosotros nos expongamos a su presencia, a su panim, conforme nos expongamos a su presencia, nuestra naturaleza carnal va a empezar a ser inquietada, va a empezar a ser impulsada a salir, a romperse esas estructuras que nos tienen atados a un sistema caído, a un sistema babilónico caído, y vamos a empezar a alinearnos al propósito de Dios. Hay alguien que en el camino va a necesitar que usted le dé una palabra, pero más allá de una palabra hay alguien que va a necesitar que usted manifieste la gloria de Dios que usted porta para que traiga una respuesta a su vida. Hay alguien enfermo que necesita ser sanado, hay alguien endemoniado que necesita ser libre, hay alguien afligido que necesita recibir una inyección del gozo del Espíritu, y eso es lo que usted y yo portamos. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Eso es lo que usted y yo somos portadores, somos arcas andantes, somos merkabás. Nosotros portamos la gloria, nosotros somos un reservorio de gloria, pero para ser reservorios de gloria, para ser merkabás, para ser arcas, será necesario que nosotros pasemos tiempo a solas con Él. El tiempo a solas con Él determina y define lo que yo en esta tierra estaré manifestando en mi gestión. Yo tengo una gestión terrenal, tengo una asignación. Yo tengo de parte de Dios una asignación y estoy enfocado en ella. Yo no me salgo del foco. No importa los ruidos que hayan en el camino. El espíritu de distracción, mis amados, que está afectando a la iglesia, no puede distraerlo a usted. No lo puede sacar del foco. Usted tiene que estar enfocado. Usted tiene que estar determinado. Usted tiene que estar firme hacia dónde Dios lo llamó. ¿Qué Dios le dijo que tiene que hacer? Usted lo que Dios le dijo que tiene que hacer, hágalo. No haga lo que no le dijo que tiene que hacer. No diga una palabra más de la que le dijo que tiene que decir. Tampoco diga una palabra menos. Manténgase enfocado. Dios nos está llamando a enfocarnos. Dios nos está llamando a quebrar con el estupor. Dios nos está llamando a salir de ese estado de desmayo despierto. La iglesia entró en un estado de desmayo. Yo veo a los pastores, mis amados, y hay muchos pastores que yo conozco, que veo, no tienen nada que decir, no tienen nada que dar. En sus reuniones solo pueden hablar de fútbol. Cuando llego a una reunión de pastores, yo oigo pastores hablando de Saprissa, yo oigo a pastores hablando de la liga, yo oigo a pastores hablando, mis amados, de los toros del fin de semana, yo oigo a pastores hablando de todo este montón de basura. Me doy cuenta que la iglesia está en crisis, hay crisis de púlpito. El hermano Alberto Barrientos, un hombre de Dios tremendo en nuestro país, hace muchos años decía que había una crisis de púlpito. Mis amados, imagínense lo que diría, si lo dijo en los años 70, imagínense lo que pasaría ahorita, lo que vería don Alberto Barrientos si estuviera en este momento con nosotros. Mis amados, hay una crisis de púlpito, pero más allá de una crisis de púlpito, lo que hay es una crisis del corazón, lo que hay es una crisis en el pueblo. Hay gente que no es iglesia, hay gente que no es cuerpo, y yo lo vengo mencionando. Hay un cuerpo de Cristo, y ese cuerpo es conocido porque manifiesta a Cristo, porque tiene a Cristo, porque habla como Él, tiene el ADN de Dios, tiene un ADN divino, pero hay dentro de la iglesia quienes están enquistados, no son iglesia, parecen iglesia. Algunos tienen hasta un púlpito, algunos tienen hasta un nombramiento, algunos están hasta recorriendo naciones en nombre de una organización, en nombre de una postura teológica, pero no son iglesia, no son cuerpos, son quistes. Algunos de ellos, como lo he dicho y suena muy fuerte, y lo he dicho acá y lo he
he dicho fuera de este país, no tengo temor de decirlo en una tarima delante de un montón de pastores. Hay quienes no solo son quistes, hay quienes también son tumores malignos que están matando a la iglesia, que han metido una metástasis dentro de la iglesia y la tienen enferma. Pero Dios está haciendo una limpieza. Dios está restaurando a su pueblo. Lo que comenzó en el año 2020 y vemos hasta hoy, toda esta migración que se dio, todas estas luces que se apagaron y no se encendieron más sobre la cara de algunos, los que salieron de ese estado de estrellato, mis amados, todo esto Dios lo está rompiendo, lo está quebrando. ¿Por qué? Porque el Señor llamará a los humildes, el Señor llamará a los sencillos, el Señor llamará a los que tienen un corazón dispuesto, el Señor llamará a los que están pagando un precio en su presencia, buscándolo todos los días, en adoración, en ayuno, sin que nadie se dé cuenta. Sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie sepa que usted está haciendo una vigilia a las 3 de la mañana, nadie tiene que saberlo, el que tiene que saberlo es Él es el que tiene que saberlo, porque Él va a estar esperando el momento en que llegues a su presencia en adoración, en búsqueda. Mis amados, este es un tiempo para que la gloria de Dios se manifieste en medio de la tierra, y recuerde, sin presencia no hay gloria. La presencia de Dios desnuda nuestra naturaleza caída. La presencia de Dios nos confronta con nuestra realidad espiritual. La presencia de Dios nos pone en el filo a tomar decisiones. Nos desafía a tomar decisiones. Nos desafía a salir del status quo. La presencia de Dios es la que viene y limpia y purifica, porque esa presencia es santa. Porque esa presencia no puede dejar sin inmutar a un hombre, no puede dejarlo siendo el mismo. Cualquier hombre que haya estado en la presencia de Dios, mi amado, y la iglesia tiene que entender que estar en la presencia de Dios, usted no tiene que esperarse a morirse. Eso no tiene nada que ver con eso. Hay gente que dice, ya está en la presencia, porque alguien se murió y ya está en la presencia. No, mi hermano, usted camina hoy en la presencia. Usted y yo estamos en la presencia. El profeta Eliseo decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. La palabra era panim, rostro. Estoy delante del rostro de Dios, delante del santo, inmaculado, puro y perfecto rostro de Dios. Esa presencia nos desafía y nos lleva a manifestar gloria. Sin presencia no hay gloria, y sin gloria, mis amados, sin gloria no habrá destino profético cumplido. Mis amados, para que yo llegue a mi destino profético fue escrito desde antes de la fundación del mundo. En los libros de Dios quedó establecido mi destino profético, pero ese destino profético no se puede cumplir si no estoy manifestando la gloria de Dios. Y para eso necesitaré intimidad, búsqueda, entrega, mis amados, enfoque y despertar. La iglesia está siendo llamada a despertar. ¿Por qué la iglesia está siendo llamada a despertar? Porque la iglesia está dormida, porque la iglesia está cabeceando, porque la iglesia está bajo estupor. Y mis amados, la iglesia debe despertar. El asunto aquí es que para sacar de estupor a alguien, lo podemos sacudir levemente. Le podemos decir, hey, ¿qué pasa? Vuelve. Y la persona regresa. Pero hay estupor tan fuerte que solamente con una bofetada puede alguien despertar. Y a lo mejor sea necesario que el Espíritu le dé algunas bofetadas en estos próximos meses. Estamos en un momento cumbre. Estamos en un momento decisivo. Estamos en un punto de inflexión. Las naciones de la tierra están en un punto de inflexión. Ahora en marzo tengo un seminario de geopolítica, gobierno mundial y el papel de la iglesia previo al regreso de Cristo. Mis amados, son 9 horas que vamos a estar hablando e impartiéndole a la gente una palabra acerca de un despertar. Hay una necesidad de un despertar. Tiene que haber un despertar. La iglesia tiene que despertar. Los pastores tienen que despertar. Los evangelistas tienen que despertar. Los evangelistas tienen que soltar los púlpitos, mis amados. Yo no entiendo cómo el evangelista metido en un púlpito predicando en una iglesia. El evangelista no fue llamado a un púlpito, mis amados. Los profetas tienen que empezar a hablar de parte de Dios.
Los profetas tienen que dejar esta historia de manipular y decir algo que Dios nunca les dijo. Dios tiene que levantar en este tiempo, Dios está levantando en este tiempo a hombres y mujeres referentes, gente sencilla, gente que los vemos en la calle y no podemos imaginarnos que sean capaces de ser usados por Dios de esa forma, porque no se trata de la gente, se trata de Dios, se trata de su poder, se trata de la obra de Cristo en la cruz, se trata del poder del Espíritu Santo manifestado en la iglesia, en la vida de Cristo, en el corazón de su pueblo, es el que genera esa gloriosa manifestación. Mis amados, en estos próximos días veremos a Dios moverse. El mundo está convulso. Hay un punto de inflexión, como lo dije hace unos minutos. El mundo está convulso. El mundo está a punto de empezar a pedir un nuevo orden mundial. ¿Sabe por qué? Porque las palabras que dijo el Señor no tocarán tierra, se cumplirán. Pero en medio de todas esas tinieblas y en medio de toda esa manifestación de maldad, la iglesia del Señor va a jugar un papel preponderante, sumamente poderoso. La iglesia del Señor va a despertar. Yo me niego a creer en una iglesia, mis amados, ineficaz, ineficiente, dormida, con pereza, con pecado horrible, vergonzoso, con estilos de vida reprobados. Mis amados, yo me niego a aceptar que esa es la iglesia del Señor. Eso es gente metida en la iglesia, pero no es iglesia. Eso no es pueblo, eso no son hijos, porque los hijos tienen el ADN del Padre, manifiestan el carácter del Padre y se mueven en la cultura del reino. Este tiempo, mis amados, vamos a ver la separación, vamos a ver el cortar y separar de Dios y vamos a entender cuál es el verdadero pueblo del Señor. Entonces, recuerde lo que el pasaje con el que comencé esta palabra dice. Porque toda la tierra será llena del conocimiento, del Da'at, de la gloria, del Kabod de Dios, como las aguas cubren la mar. Las aguas no dejan un espacio sin llenar a donde llegan. Las aguas donde son enviadas llenan cada rincón. No queda un espacio vacío. El agua no deja espacios vacíos. El agua lo llena todo. La gloria de Dios llenará toda la tierra, mis amados. Pero quien está llamado a hacerlo es usted y yo. Les bendigo, mis amados, en esta mañana, a los que estuvieron conectados. Saludos, mi amado. Veo aquí a mi amado pastor Tomás Esteban Rojas. Bendiciones, mi amado. Saludos para usted. A los demás que estuvieron conectados, también les bendigo en el nombre de Jesús. Y nos vemos en estos próximos días, mi amada Oliva, Gil Diego González. Vamos a revisar un poquitico que no se me quede nadie sin saludar. A mi hermano Juan Hernández, bendiciones. Jorge Herrera, bendiciones. Lilian Martínez. A todos los que se conectaron y a los que van a ver este video en diferido, les bendecimos y les instamos a que sigan buscando el rostro del Señor en adoración, en intimidad, y Dios se encargará del resto. Bendiciones a todos y que tengan todos un excelente día.